los que no estén viendo esto y por si quieren regresar a revisar. Ya estoy grabando. Entonces, estamos haciendo este documento que es una rúbrica para calificar el trabajo monográfico expositivo. Estamos poniendo rubro y descripción de rubro. Nombre, tiene que estar plenamente identificado. Título. El título debe indicar de qué se va a tratar el texto. Debe estar planteado como pregunta bien acotada con estos ejemplos. ¿Ok? Ahorita la discusión que traíamos es, ojo, ¿no? Un recordatorio. Que no sea demasiado general y desborde las 3 cuartillas, y por otro lado, que no sea demasiado específica, que no dé suficiente, que no sea demasiado específica o poco problemática. Alcancen 3 cuartillas. Okay. Bien. ¿Cuál es la estructura necesaria de absolutamente todo texto? Introducción, desarrollo y conclusión. Muchísimas gracias. Es absolutamente indispensable. Sí, ok. Miguel Ureña presenta otro ejemplo. ¿En qué consiste la insociable sociabilidad en Kant y cuáles son sus implicaciones? Esa es una muy buena pregunta. ¿Ah? Está acotada, está específica y es problemática. Denme un segundo, por favor. Ya, perdónenme. Ok, introducción. Desarrollo. Y conclusiones. Ok, ¿qué tiene que tener la introducción? Debe presentar el problema que vamos a abordar, ¿no? Exactamente. Exactamente. Plantea el problema que se va a abordar. Vamos a decir, para un trabajo de 3 cuartillas, voy a poner acá, extensión, 3 cuartillas. Para un trabajo de 3 cuartillas, ¿qué tan grande tiene que ser la introducción? ¿Como media cuartilla? Está excesivo. Más breve. O sea, a ver, ¿qué se necesita? 2 líneas. Para un trabajo de esta extensión se necesitan 2 líneas. En ese trabajo voy a dar respuesta a la pregunta planteada en el título. Si la quieren repetir, está muy bien. ¿Y qué otra cosa lleva la introducción? La tesis que vamos a defender. Cuando estén haciendo su tesis, eso está excelente. Sí. Como este es un trabajo monográfico expositivo, no se enuncia una tesis que vas a defender. Antonio dice, la idea principal, bueno, vamos a decir, yo diría que eso tiene que venir sintéticamente en el cierre. La respuesta, o sea, las conclusiones, tienen que ser la respuesta a la pregunta. Sintéticamente. No, a ver, ¿qué otra cosa uno plantea en la introducción, además de, en ese trabajo voy a desarrollar esta pregunta? Si necesito especificar la pregunta, lo hago aquí.
Por eso puse describe o desarrolla la pregunta título. Y la segunda cosa es la estructura. Para ello, voy a exponer o voy a definir tal parte primero y luego voy a desarrollar tal cosa. ¿Ah? Es decir, le digo al lector cómo viene. Plantea el problema que se va a abordar y 2, explica la estructura que tendrá el texto, el desarrollo. ¿Ah? La estructura que tendrá el desarrollo, no el texto, porque pues el texto, la estructura del texto es introducción, desarrollo y conclusiones, ¿no? Yo lo que le quiero contar al lector es cómo voy a escribir el desarrollo. ¿Ah? Piensen en los libros de filosofía que hayan leído. Todos van a tener esa estructura, ¿no? Plantear el problema, claro que en el planteamiento del problema, entre más complejo sea el problema que estén planteando, ahí cuando ustedes estén desarrollando su tesis, por ejemplo, tienen que plantear, como dice Antonio, el propósito de esta revisión, o sea, la justificación de por qué lo quiero hacer así, porque o sea, el objetivo, el propósito, los antecedentes, este problema viene de tal y tal lugar. Ahorita es un texto monográfico expositivo, lo vamos a reducir a 2 cosas: plantear el problema y explicar la estructura que tendrá el desarrollo. ¿Ok? Si están esas 2 cosas, la puntuación va a acabar aquí. El desarrollo, ahora sí. Ok, fíjense, del desarrollo no podemos saber qué momentos va a traer. A priori, porque no sabemos qué pregunta estamos pautando ahorita. No sabemos qué pregunta estamos rubricando. Entonces, lo primero, ¿qué cosas tiene que tener el desarrollo que podamos calificar? Aquí tienen que ser flexibles, por cierto. Esto es una cosa que aprenden todos los profes de filosofía tarde o temprano. Uno tiene pensada una respuesta posible y de repente los alumnos te sorprenden, planteándote rutas distintas para pensar un mismo problema, ¿no? Planteándote respuestas que ni siquiera te habías imaginado y que son posibles y están fundamentadas. Entonces, no podemos hacer una rúbrica demasiado cerrada. Pero ¿qué elementos vamos a poder calificar? ¿Qué se les ocurre? Primerísimo. A ver, vamos a revisar aspectos estructurales, ¿no? Aspectos formales, aspectos estructurales. Esas 2, lo vamos a clasificar en esos 2 niveles. Formales, aspectos formales está bien escrito, ¿no? ¿Y a qué nos referimos con eso? A redacción y ortografía. Ajá. Ahí. ¿Cómo sé que estoy redactando bien? Al principio, la única forma de saber que estoy redactando bien es manejando oraciones atómicas. Cuando digo a oraciones atómicas, no me refiero a explosivas. Me refiero a átomo, a indivisibles. Es decir, una oración simple que esté constituida por sujeto, verbo, predicado, punto. Sujeto, verbo, predicado, punto. Sujeto, verbo, predicado, punto. No me permito subordinaciones, no cláusulas explicativas. Cualquier cláusula explicativa suficientemente importante es una oración nueva. Si redactan así, se los juro, van a aprender a redactar bien. Porque redactar es acomodar ideas. Y si al principio toman las ideas mínimas, ¿eh? Kant escribe un ensayo en tal año. En ese ensayo sostiene que
la tesis principal, por ejemplo. No, propone el concepto insociable sociabilidad. Punto. En este trabajo vamos a explicar en qué consiste. Punto. Así. Van a decir, es que no escribo así desde tercero de primaria. Se los juro. Se los juro. Yo así escribí mi tesis de licenciatura. En la tesis de maestría me permití soltar tantito la pluma. En la del doctorado ya la pueden soltar y van a estar escribiendo oraciones complejas, bien escritas. Pero ahorita háganme caso, se los prometo. La filosofía se lee y se escribe distinto a todo lo demás. Entonces se requiere una redacción súper precisa y para eso está este momento de la rúbrica. En cuanto a redacción, oraciones simples de la forma sujeto, verbo, predicado, punto. El punto lo voy a poner en mayúscula para que no les dé ganas de poner comas. Puntos y comas, 2 puntos. No, usen puntos, solo puntos, ¿no? Bueno usar de repente una coma. Porque yo tenía una maestra de lógica que decía, las comas son casi inservibles. Un texto puede estar perfectamente escrito sin comas, porque no se necesitan oraciones complejísimas y extensas. Bueno, en fin, se lo sugiero. Ortografía, repasen el corrector ortográfico. A ver, aquí tenemos herramientas específicas, ¿no? Como nos vamos a calificar en línea, o sea, lo que vamos a estar revisando no son textos impresos, sino textos digitales. Sí, un buen de comas es cansado de leer y además es difícil de manejar. Las comas no se ponen nada más donde detengo mi momentum de escritura, que a veces ponen comas en los lugares más aleatorios, ¿no? En fin, no nos vamos a meter con eso. Pasen el corrector ortográfico, ese es el primer criterio. Todo el mundo tiene un procesador de textos tipo Word, ¿no? O tipo OpenOffice como el Apache OpenOffice o algo así, ¿no? O sea, si hay una falta de ortografía, hasta el Word lo detecta. Pásenlo. No está de más pasarlo. Y ya, además, si alcanzan a ver que trae errores de ortografía el texto del compañero, señálenlo. Muchos errores de ortografía son dedazos, ¿no? Gazapos que le dicen, de por escribir rápido se escribió una otra cosa. Francisco Santos dice, una vez pasé el corrector ortográfico y tenía mi compu en otro idioma. Cuiden que esté en español, para que no tengan ese tipo de problemas. Bien. Esos son los aspectos formales. Faltan aspectos más aspectos formales. Ajá. ¿A qué me refiero con aspectos formales? De forma. ¿Qué otra cosa puedo notar en cuanto a la forma? Puedo notar que esté fundamentado. ¿Qué quiere decir fundamentado? ¿Alguien sabe? ¿No? Fundamentado quiere decir que si yo digo Kant dice X, ofrezco la referencia para demostrar que de hecho Kant dijo tal. En la academia fundamentamos. Ok, el desarrollo tiene que tener las 3 cuartillas salvo el parrafito de introducción y el parrafito de conclusión. O sea, es el 90% del texto es desarrollo. ¿Cuándo se entrega? ¿Ya tenemos fecha de entrega o no tenemos fecha? A ver. Creo que no. Ahorita les digo. Exámenes ordinarios van del 21 de junio al 3 de agosto. Pues vamos a decir 3 de agosto, ¿no? Que tengan tiempo. No, porque se tienen que calificar ustedes. O sea que esta entrega tiene 2 momentos. Entrego mi texto y califico a un compañero. Entonces no podemos aventarlo hasta el 3 de agosto. Vamos a decir
La entrega es el... ¿Les parece que damos un mes? Acaba el semestre acaba el 26 de junio. Hoy es 28. Vamos a decir que se entrega el 2 de junio, ¿les parece? Dentro de un mes. Entrega. Fecha de entrega 2 de julio. Ajá. No escucha. Ok. Ya está la fecha de entrega. Ok, fundamentado. Fundamentado quiere decir ofrecer citas o referencias para demostrar que lo que yo digo que el autor dice es de hecho comprobable. Ok, aquí hay dos estrategias. Bueno, ofrecer la cita. Para un trabajo de 3 cuartillas, monográfico expositivo, a veces la cita no es necesaria. Con que dé la referencia. ¿Cuál es la diferencia entre cita y referencia? ¿Quién me dice? ¿Alguien topa? Adelante, En la Maya. cita, A ver, adelante, Alma. Vas, Alma. sí. Mejor Luego Alma, Maya. mejor Alma. Sí. En la cita estás tomando como algo textual o literal Ujú. y en la referencia no es necesario, simplemente estás tomando como la referencia a una idea que dijo el autor, pero no Perfecto, estás tomando tal cual una parte del texto. perfecto. Maya, ¿ibas a decir algo distinto? No, era lo mismo. ¿Eso? Cita es Ok. algo tal cual y la referencia pues nada más una alusión a algo, ¿no? Sí. Las dos, cita o referencia, tienen que llevar precisamente la referencia. Ajá. Si yo cito y es breve, pongo entre comillas y mando la referencia. Kant, que la ilustración, México, Fondo de Cultura Económica, página tal. Si nada más es referencia, Kant dijo tal, de todas formas, mando la referencia, véase, Kant, que es la ilustración, México, Fondo de Cultura Económica, página tal, en la primera ocasión. ¿Ah? Tengo que decir de dónde estoy diciendo que lo dice, ya sea a partir de una cita directa o a partir de referir a la página en donde se dice. Ajá. ¿Qué formato? Ahorita voy al formato, Conrado. Ok. Entonces, tiene que estar fundamentado. Tiene que estar, además de fundamentado, bien explicado. Todos estos son aspectos formales. No es lo mismo explicar que fundamentar. No es lo mismo citar que argumentar. Estas cosas no se sustituyen una por la otra. No porque yo diga, Kant dice 2 puntos cita, eso es suficiente. Ahí nada más estoy citando. Pero yo no quiero volver a leer a Kant, yo quiero leerlos a ustedes. La fundamentación sirve exclusivamente para demostrar lo que ustedes están diciendo, no sustituye lo que ustedes dicen. ¿Ah? Entonces, fundamentar. Voy a poner aquí, una cita no sustituye su propio desarrollo. ¿Ah? Entonces, tiene que estar bien explicado. Y tiene que estar
Argumentado. ¿Qué quiere decir argumentar? ¿Cuál es la diferencia entre explicar y argumentar? Explicar es como repetir prácticamente, pero con otras palabras, sí. Argumentar es decir una idea, ¿no? O sea, sostener. Eso que ya marca diferencia, ¿no? Vamos a hacer como dijiste, muy bien. Explicar quiere decir hacer una idea entendible. Hacer una idea compleja, entendible. Me explicó bien, quiere decir entendí bien lo que estaba diciendo porque lo supo explicar, lo puso en palabras sencillas que lo puedo explicar. Argumentado, ¿qué quiere decir? Ofrecer razones. Es un argumento, es decir, ofrecer razones para llegar a conclusiones. Fíjense cómo es bien distinto a explicar. O sea, una cosa es que yo te explique lo que Kant dijo y otra cosa que sea capaz de argumentar por qué dice lo que dice. Son dos niveles de comprensión distintos. ¿Ah? Explicar es hacer entendible la idea. Kant dijo tal, que quiere decir tal cosa, y ahí estoy explicando. Ahora, Kant sostiene eso porque para él hay una diferencia clarita, por ejemplo, en el caso de razón pública y razón privada, hay una diferencia bien clara entre hablar como funcionario y hablar a título personal. Entonces, por eso es importante usar la distinción entre razón pública y privada. Ahí estoy argumentando, estoy explicando las razones. Ok. Estos son los elementos formales del desarrollo. Si está bien escrito, es decir, redacción y corrección ortográfica. Si está fundamentado, si está explicado y si está argumentado. Ahora bien, generalmente, yo siempre solicitaba la citación de consenso latino o consenso hispánico, que está en tan desuso hoy por hoy. ¿Ah? O sea, si ustedes van a querer publicar, a ver, no, Chenko, perdón, déjenme explicar claramente. Va a haber un video en equipo y un texto escrito de 3 cuartillas. Son dos cosas distintas. Este texto del cual estamos haciendo ahorita la rúbrica es un trabajo individual. Cada uno de ustedes tiene que escribir un ensayito de 3 cuartillas y revisar el trabajo de un compañero. Además de eso, en equipo van a producir un contenido audiovisual. ¿Queda claro eso? Serán ambos. Sí, ok. ¿Qué estaba? Entonces el texto y el video son de temas distintos. ¿Qué dicen? Lo votamos, eso no lo hemos decidido. Jimena, ¿qué vas a decir? Yo tengo una pregunta. Me parece que las clases o el semestre se acaba el 26 de junio, entonces tenemos que entregar el trabajo una vez que ya acabamos el semestre. Sí. O sea, el último día de clases es el 26 de junio, pero el trabajo final se entrega en la plataforma, en el aula virtual, el día acordado, o sea, el 2 de julio dijimos, ¿no? Sí. Ok. ¿Cuál es la fecha para el video, entonces? Vamos a poner la misma fecha para que no haya problemas. Todo se entrega el 2 de julio, hay un mes para hacerlo, hay bastante tiempo. Sí, los temas de los videos son libres, yo creo, porque justo es eso, o sea, el contenido audiovisual puede querer, o sea, puede ser lo que a ustedes se les ocurra sobre algún tema, autor que hemos visto. En cambio, este trabajo monográfico expositivo se ajusta a criterios muchísimo más estrechos. Si decimos que sea el mismo tema, estamos reduciendo las posibilidades del video. Uno puede pensar, no, bueno, es que si ya investigué sobre eso para hacer el video,
voy a tener el camino avanzado para hacer el ensayo, pero acuérdense que el ensayo lleva una pregunta a título bien específica. No, el video no es monográfico. El video es el horizonte es el límite, compañeros, ¿no? Ustedes es un trabajo mucho más lúdico, libre, ¿no? Creativo. Pero que nos sirva para aprender algo, pues, ¿no? Ok, ya. Vamos a regresar. Yo siempre decía el consenso hispánico, ¿no? O sea, utilizar las notaciones latinas. Ibid, ibidem, opsit, loxit, etcétera, ¿no? Que va la nota al pie de página. ¿Por qué? Porque es el sistema más generoso con el lector que hay. ¿Mm? Es el más práctico para el lector. Mientras que los otros sistemas es práctico con el lector y además es el que respeta más fuertemente la fuente original. Si es un trabajo sobre Kant, sobre lo que sea, está respetando la fuente y está fundamentando directamente y ofrece la evidencia inmediatamente después de usarla. Mientras que todos los demás, todos los demás es una generalización tremenda. Pero tienes que interrumpir tu lectura como lector y como lector interesado de qué es lo que se está trabajando, tienes que interrumpir tu lectura para ir a buscar la referencia que no te la dan a pie de página, ¿no? Entonces, el fundamento de eso es mucho más práctico porque no estás saltando a ver la referencia. Bueno, pues es que hay gente que nos gusta ver la referencia cuando sale, ¿no? No después y no como algo secundario. La queremos ver ahorita. Si estás diciendo que Kant dice algo, lo quiero saber ahorita, no después. Pero he flexibilizado mi postura porque a menos que vayan a hacer una publicación en un libro colectivo dentro de una institución académica, nadie les va a pedir el consenso latino, casi ninguna revista. Bueno, por ejemplo, la revista de filología, de Nueva Filología del Colmex pide eso, pero ninguno aquí somos filólogos, ¿no? Entonces, todas las revistas en las que van a estar publicando les van a pedir o APA, o MLA, o Chicago, o Harvard, o digamos, casi cada revista va a tener su propio sistema de citación. Pero es que yo no sé si ustedes van a poder calificar un sistema de notación, cualquier sistema de notación. Y el chiste es que esto sea autosuficiente. Entonces, vamos a hacer la pregunta, ¿cómo vamos a citar? Por mayoría. Vamos a meterle segunda porque ya se nos fue una hora. ¿Qué dicen? A ver, ¿quién vota consenso latino, hispánico, que es el que se usa de usos y costumbres en filos? El que todos los profes en filos usan. Levanten la mano amarillita, por favor. Ayelín, Diego, Rodrigo, José Luis, Clemente, Yair, Maya, Conrado, Jorge, Yenko, Isaac, Jimena, Fet. Ok. Creo que somos mayoría, ¿no? Sí. ¿Pero nos puede pasar un manual, profe, o un lugar? Claro que sí. Clarísimo que sí. De cualquier forma se los explico. Les voy a explicar las reglas más básicas del mundo. Ay, no. Ok. Entonces voy a poner aparato crítico. Aparato crítico se le llama al sistema de notas y referencias. Por eso el MLA es un aparato crítico, el Chicago es un aparato crítico, el consenso latino es un aparato crítico. Un aparato crítico consistente, coherente y bien hecho. El acuerdo es usar el consenso hispánico. Para este trabajo solo van a ocupar 2 reglas, se los juro. La regla 1. La primera aparición de la cita
se ofrece referencia completa. Por referencia completa me refiero a la ficha bibliográfica completa. Es decir, la primera vez que cito a Kant se ve así. 2 puntos. Y punto de Immanuel Kant. Obviamente no necesita decir Kant, I, porque no las referencias nunca están en orden alfabético. Eso empieza por apellido. Immanuel Kant, en cursivas o itálicas, el título del libro, por ejemplo, Crítica de la razón pura. Ahí todo eso tiene que ir en cursivas. Sí está en cursivas. Ya sin cursivas, dice Aotino, lugar de edición, tu editorial, año, página, número X, punto. Todo con comas y al final un punto es la forma más fácil de hacerlo. Si no es el título de un libro, sino de un artículo, entonces es así. Y punto Kant, entre comillas, es la ilustración. Ahora sí, título del libro, ¿en dónde está ese artículo? En Filosofía de la Historia, cursivas, sí, México, lugar editorial, año, página. Para segunda aparición y siguientes, entonces, las siguientes notaciones. Idem, quiere decir mismo lugar. Si quieren, en lugar de... Ibidem quiere decir mismo lugar. Opsit quiere decir obra citada. Bueno, esta no la van a usar. Opsit no la van a usar. ¿Cómo se hace cortila? ¿Cómo se llama? Ibid. Es la forma de abreviar ibidem. Se pone ibid punto coma. Quiere decir lo mismo, mismo lugar. Si nada más pongo id, quiere decir de idem. Es muy parecido. Uno es la misma página, misma obra, y otro es misma obra, distinta página. Id o idem quiere decir la misma cosa. Y ahí pongo así. Cuando estoy citando la misma obra, pero cambié de página, uso este. Ibidem es exactamente lo mismo. Ya, esas son las que van a usar, no van a usar otros. Esos son los aspectos formales y los aspectos estructurales. Uno, único, importantísimo. El orden de exposición sea lógico. Es decir, que haya una lógica de punto en punto. El desarrollo tiene que tener un orden lógico, no puedo ir saltando primero razón pública, luego explico el sapere aude, luego regreso a razón privada, luego me voy, o sea, tiene que seguir un pasito a pasito, voy llevando de la mano sin saltos. Sin saltos.
sin regresar a algo que quedó atrás. Si explico algo, lo explico completo. Este es aspecto estructural del desarrollo. Y finalmente, aspecto estructural del desarrollo, que la respuesta esté completa, que no falten puntos. Todos estos tienen que ver con lo formal. No, es el último, es estos aspectos formales del desarrollo y estos dos últimos con aspectos estructurales. ¿Hasta aquí hay dudas? Finalmente, perdón, ¿alguien iba a preguntar algo? A ver en el chat. Sigue incursivo. Bueno, creo que ya quedó atrás. Bien. Conclusiones, ¿qué van las conclusiones? Adelante. Yo no es que tenga una duda, pero sí me quedé con lo de IDEM, porque en Introducción a la Investigación el semestre pasado lo vimos y pues IDEM es idéntico, o sea, tal cual todo, mismo autor, misma obra, misma página. Ok. Ajá. Y el que se IBIDEM, cambia es IBID. IBIDEM es allí mismo, o sea, mismo perfecto. autor, misma obra, pero es Ok, diferente. perfecto. Muchas gracias. Al revés de como les expliqué entonces, compañeros, gracias, qué bueno que lo tienes fresco. Entonces es así. Misma obra. Página distinta, ¿cierto? Entonces después del IBIDEM pongo el número de página. ID o IDEM ya está. Mil gracias. Ok, como son notaciones latinas, tienen que ir en cursivas. Bueno, ya. ¿Qué va en las conclusiones? A ver, dos manos levantadas. ¿Alguien trae preguntas? ¿O son las manos levantadas de hace rato? No, sí, yo tengo una pregunta. Dale, Jimena. Eso es para las citas textuales, pero para la bibliografía lo hacemos igual. Ok. Entonces, en un texto así de breve, no se requiere bibliografía. Es más, en un ensayo corto, 10, 12 cuartillas, con el sistema de consenso hispánico no se requiere bibliografía. Claro, para una tesis, un trabajo más extenso, una bibliografía muy compleja, donde se necesitan una multiplicidad de referencias, sí se necesita. O sea, al final se pone en orden alfabético, pero es el mismo orden: autor, título de la obra, número, edición, lugar, editorial, año. Autino Luedaño, ese es el orden, ¿no? Maya, ¿tú traes preguntas? ¿No? Que ya te bajé la mano. Ok, la conclusión lleva una cosa. Claro, Antonio, la rúbrica va a estar en la plataforma porque nos falta asignarle un punto a cada cosa. Entonces ustedes van a tener nada más que ir contra la rúbrica. ¿Tiene esto? Sí, palomita. 1, 2, 3, y al final cuentan palomitas y lo dividen sobre el total y ahí está la calificación. No va a haber mayor ciencia. Entonces, claro que la rúbrica va a estar en la plataforma. Último punto, las conclusiones. Es la recuperación sintética, y sintética quiere decir de síntesis. La síntesis ya cuando estás juntando cosas. Voy a poner sin desarrollo, porque ya desarrollaste todo antes. Sin fundamentación, porque ya fundamentaste todo antes de la respuesta. Idealmente, cada párrafo que ustedes escriban va a ser un punto de la respuesta.
Cada párrafo del desarrollo es un punto de la respuesta. Cada párrafo está bien escrito, tiene buena redacción, está fundamentado, está explicado, está argumentado. Las citas incluidas tienen un aparato crítico consistente, coherente y bien hecho. Está en el lugar correcto en el que debe estar. Es un punto que aparece naturalmente y forma parte del todo de la respuesta. Entonces, las conclusiones otra vez es un párrafo en donde recupero lo que ya dije. Entonces, como pudimos ver, la diferencia entre razón pública y razón privada se funda en si el que la utiliza lo está haciendo en nombre de una institución o a título personal. En la razón pública, el que enuncia, el que habla, el que escribe, lo hace a título personal y lo expone al gran cúmulo de lectores. Punto final del trabajo. En las conclusiones no me pongo a reflexionar sobre el mundo. Fíjense, por eso es monográfico expositivo. No les estoy pidiendo un ensayo de reflexión. Es simplemente, estoy queriendo subrayar, pero no sé dónde, bordes. Ok. Ahí. Allí. Ok. Ya estamos. Voy a ingresar, como se nos extiende demasiado la rúbrica hacia la derecha, voy a ingresar una columna aquí. Híjole, se me va a despanzurrar el título, ni modo. Ok, aquí vamos a poner los puntos que estamos contando. Extensión, un punto de 3 cuartillas. Si tiene más y se justifica que tenga más, está bien. Si tiene menos, muy probablemente o la pregunta no le daba o el desarrollo no está completo o ahí van a tener que ustedes evaluar. No nada más cuentan páginas y dicen, vamos, 3 cuartillas aquí, sean sensatos, ¿no? Más páginas vale si se requiere. Menos no valen. No valen menos de 3 páginas. Nadie aquí tiene la prosa de Octavio Paz, ¿no? Como para escribir espectacular, ¿no? Sus 3 cuartillas. Nombre, un punto, ¿no? Fecha de entrega. Si está fuera de fecha de entrega, se pierde en el punto. Título. El título es todo esto. Introducción. Un punto para estas dos cosas. Si tiene... No, aquí sí son 2 momentos. Si plantea el problema es un punto y si además explica la estructura es otro punto. El desarrollo, redacción y ortografía es un punto. No le den más de eso. Muchas veces traemos broncas de ortografía y podemos perder un buen número de puntos por problemas de eso. Si está fundamentado es un punto. Si está bien explicado es un punto. Si está bien argumentado es un punto. Si tiene el aparato crítico bien hecho es un punto. Si el orden de la exposición es lógico, es un punto. Si la respuesta está completa, es un punto. ¿Cómo van a saber si la respuesta está completa? Si ustedes como lectores no pueden pensar en un punto más que le haga falta para que esa respuesta esté completa. Finalmente, si las conclusiones hacen una recuperación sintética de lo expuesto en el desarrollo. ¿Cuántos puntos son? Total. 14. 14 es igual a 10. Así queda. ¿Dudas, preguntas, comentarios? La persona que califique nuestros trabajos o que los revise va a ser aleatoriamente. Sí, ¿no? Sí. Okay. Sí, va a ser aleatorio.
y se tiene que llenar la rúbrica por cada trabajo que califiquen, porque yo quiero revisar cómo calificaron, ¿no? O sea, quiero ver si se tomaron en serio la rúbrica y que esté justificado, que estén poniendo un 10, que estén poniendo un 9, que estén poniendo un 8, un 8.75, lo que sea que saquen, quiero ver por qué lo hicieron. Entonces quiero la rúbrica de su calificación. ¿Dudas, preguntas, comentarios? Todo el mundo sabe lo que tiene que hacer. ¿Sí? Ok, tengo algo en el chat. Dice, ¿qué porcentaje de la calificación tendrá el video y cuánto trabajo escrito? Para mí es muy democráticamente, vale 1/3 de la calificación cada entrega. 33% el video, 33% su trabajo, 33% su calificación, es decir, la rúbrica del trabajo que les tocó calificar. Para que se esmeren en la rúbrica y no nada más si a alguien les cae gordo, le bajen puntos y pongan así, no, este vato tronó como ejote, ¿no? No. Y la rúbrica se pone como solo puntitos sí, puntitos no, o se explica como más a fondo, sí, por qué el punto sí o por qué el punto no, o cómo es. Sí, ¿verdad? Hay que hacerle observaciones. Okay. A nuestra tabla le vamos a poner observaciones. No sobra uno, o sea, es 33.33 periódico, ¿o sí? Porque preguntan en el chat qué vamos a hacer con el 1 que sobra. Yo digo que es en 3 partes. O sea, sumamos la calificación del video a la del ensayo, a la de la rúbrica y se divide entre 3. Quiero que sepan una cosa. A ver, observaciones. Si yo siento, o sea, me voy a meter a revisar su calificación para que yo vea que no hay nada raro sucediendo ahí, pues, ¿no? En las calificaciones que están asignando. Ahí voy. ¿Cómo es en herramientas? ¿Alguien sabe cómo? Ah, sí, aquí. Tema, negrita, tamaño, fuente, alinear. Ajuste de texto. Entonces, en observaciones, ponen extensión, sí cumple, no cumple. Ajá. Vamos a poner así. Entonces, ahí pueden justificar, a ver, en el título tiene un problema de acotación, ¿no? Está demasiado extenso, es demasiado general. Pueden hacer eso en sus observaciones. Ya, hasta ahí. Supongo que ya está todo atendido, ¿cierto? Todo el mundo sabe lo que tiene que hacer. Me han dicho que como uno sabe qué es lo que se espera de cada trabajo, se esmera en producir así su propio trabajo y también en el proceso de lectura de un par se da cuenta de errores que tal vez él mismo también cometió, él o ella misma también cometió, y entonces hay un proceso de aprendizaje cognitivo más importante. Me han dicho esto y por eso es la primera vez que lo estoy haciendo así. Pienso que les va a servir más esto a que lo que siempre sucede, que ustedes se entregan, yo pongo un número, les comento el texto y les devuelvo comentarios en el mejor de los casos, porque muchas veces nadie les va a devolver su texto a lo largo de la carrera. Esto es una pesadilla. Todos pasamos por eso. Entonces vamos a ver. Eso espero que funcione súper bien. A ver. ¿Se pueden poner medios puntos? Sí. Sí se pueden poner medios puntos. Solo medios puntos, por favor. ¿No? Así, 0.3 de un punto es demasiado subjetivo. Así de título, 0.3.
Porque no, es que le faltó uno de los signos de interrogación y un acento, entonces no era clara la pregunta, o sea, no se pongan rudos, pues. Nada más, última cosa, en la rúbrica, estamos diciendo cuánto vale cada aspecto, pero no estamos diciendo los puntos que estamos asignando. Entonces, esta herramienta, este archivo es al mismo tiempo la descripción de lo que vamos a calificar, pero también es la tabla que cada quien va a llenar sobre el texto que le toque. Entonces, todos bajan el archivo y llenan uno de estos por el texto que les toque. ¿Queda claro? Ahora sí creo que ya está todo. Ya está todo allá afuera. ¿Cuándo se va a entregar este archivo? Ok. Sí, estamos recibiendo el 2 de julio los trabajos. Yo hago la asignación, pongan ustedes el 3 de julio. Publico la tabla de quién califica a quién. Ustedes díganme cuánto se tardan. Solo van a tener que leer un trabajo y calificar y llenar una rúbrica. Sí, yo pienso. 2 días. 2 días, ¿no? 2 días, ok. Entonces, ahorita hago las publicaciones, pero entonces si yo les entrego el 3, ustedes entregan el 5. Si yo me tardo en la asignación, obviamente, los 2 días empiezan a contar a partir de que yo asigne quién califica a quién, ¿se entiende, no? Okay. Vale. Pongan atención porque estamos acordando fecha de entrega del trabajo. Yo sí sé que siempre hay imprevistos. Siempre hay imprevistos. Vamos a subir el archivo de Excel de una vez. En serio, hacer este trabajo no lleva más de una semana. Y tenemos 4. Entonces, no lo dejen al final, aprovechen que está sencillo y háganlo de una vez. Ok. Como ya nos tomamos esta sesión más para discutir evaluación que para cualquier otra cosa, y generalmente se tiende a ver para abajo las sesiones que tienen que ver más bien con la evaluación que con los contenidos propios de la materia, pero a veces son tanto o más importantes que las de contenidos de la materia. Se está construyendo conocimiento de otro orden. Entonces, a ver, trabajo en clase, crear material, título, rúbrica, para ok. A ver, ¿saben qué? Tenemos poco tiempo. Les prometo que lo subo. Nada más que ahorita lo tengo en Drive, entonces lo tengo que descargar y subir. Vamos a perder más tiempo. Y los tengo a ustedes en ascuas esperando. Entonces, ¿les parece si le doy a Nietzsche? Voy a hacer una introducción a Nietzsche y vamos a seguir la próxima sesión. ¿Estamos todos de acuerdo hasta aquí? Ok. Vale. Entonces, yo les dije la sesión pasada, terminamos la primera unidad temática, que eran como las versiones más bien, los sistemas en filosofía de la historia. Ilustración, idealismo, marxismo. Y en todos estoy haciendo trampa, porque propiamente no se puede hablar de un sistema ilustrado, pues. Pero son propuestas más bien en afirmación que en deconstrucción o crítica. Entonces vamos a empezar ahora con Nietzsche, y al que le está pegando es al historicismo alemán. En ese epíteto está metiendo a Hegel.
y va a haber pasajes específicos en los que habla de Hegel. La bronca que Nietzsche trae es que el historicismo alemán trata al objeto de estudio, es decir, a la historia como ciencia, como si fuera una ciencia de algo dado, como si fuera una ciencia biológica, una ciencia natural, de tal forma que los datos históricos ya están ahí y lo único que hay que hacer con los datos es irlos coleccionando. Y Nietzsche reacciona frente a esto de una forma muy fuerte, ¿no? Entonces, vean el título de la obra, de los usos y abusos de la historia para la vida, o bien de la utilidad y los inconvenientes de los estudios históricos para la vida, o bien sobre la utilidad y el prejuicio de la historia para la vida, según la traducción que tengan. Empieza con una imagen espectacular. Es muy en el estilo de Zaratustra, empieza con una parábola. Está una bestia pastando y trae un rostro feliz, está feliz pastando, comiendo pasto. Y entonces un ser humano le pregunta, ¿y por qué eres feliz? Y la bestia quiere responder, pero cuando intenta responder ya se olvidó de la pregunta y ya se olvidó de la respuesta y lo único que hace es seguir comiendo, ¿no? Dice, qué genial la imagen de Nietzsche. Y este es el primer punto que establece la vida y la vida feliz necesita del olvido. No se puede vivir feliz sin olvidar. Y acá no se trata de organizar una sesión de insight o de terapia extrema, pero piensa en el peor día de su vida, el día más triste de su vida. Y piensen si no es cierto que el tiempo cura todo. Es decir, si ustedes siguieran en ese estado de ánimo que estaban en ese día que les estoy diciendo que recuerdan, sí podrían hacer todo lo que hacen después de un tiempo. Y es que es esto. Si no olvidas, estás paralizado por el trauma, por el dolor, por la tragedia, ¿no? El peor día de mi vida, yo no, o sea, no podía hacer nada ese día, no podía hacer nada. Y también pensaba hacia adelante, ya se jodió el mundo. Chicos, ¿cómo están? ¿Perdón, Antonio? Bueno, creo que hubo un problema de micro. Sí, perdón, fue mi micro. No hay bronca. Esa es la idea de Nietzsche, se necesita el olvido. ¿Ah? El olvido es absolutamente indispensable, por eso el exceso de memoria es paralizante. Acá, no sé si ustedes leyeron o fueron fans de Borges. Yo fui fan de Borges en el bachillerato. Leí mucho. Y tiene un texto que se llama Funes el Memorioso. Es más, no sé si es explícito esto, pero les puedo jurar que Borges había leído este texto de Nietzsche. ¿Mm? Y plantea un cuento sobre Funes, que es un personaje que a partir de un accidente recuerda todo. Creo que ese es el planteamiento. O sea, Funes recuerda todo. Y esto no sé si es de origen, de nacimiento, o por un accidente. Sí, es bueno el cuento. Pero digamos, la premisa que está planteando, sí, tuvo un accidente. Gracias, Rodrigo. La premisa que plantea es recordarlo todo. Funes recuerda todo, pero no piensa. No puede comparar, analizar y sintetizar información en la medida en la que lo está acumulando todo. Sabe el minuto y el segundo en el que aconteció cada fenómeno que atestiguó. Pero no puede establecer una comparación en eso de forma tal que si ve pasar a un perro para allá, negro, con tal y tales características, y luego ve pasar a un perro con exactamente las mismas características en dirección inversa, 5 minutos después, no puede llegar a la conclusión de que es el mismo perro.
¿Mm? En la medida en la que el recuerdo o la memoria o el exceso de memoria le impiden el pensamiento. Bueno, en Nietzsche no es que impida el pensamiento, pero como su título lo dice, y como buen vitalista, el problema es si la historia, o el exceso de historia, o el exceso de memoria, vamos a decir en este caso, impide la vida o no. O sea, ¿hasta dónde sirve la historia para la vida y cuándo empieza a estorbar? Entonces no se vayan a creer que Nietzsche está diciendo se necesita olvidar siempre para vivir bien y vivir feliz. No, eso no es lo que está estableciendo. Lo que sí está estableciendo es la bestia es feliz porque olvida. Entonces, ¿qué hay que establecer? Yo no quiero poner una síntesis dialéctica, porque Nietzsche no es dialéctica, pero sí el justo medio, porque Nietzsche es muy de referencias clásicas, ¿no? Entonces yo voy a poner ahí una referencia aristotélica. El justo medio entre un exceso de historia y una ausencia de historia. ¿Mm? Eso es lo que quiere saber Nietzsche, hasta dónde sirve y cuándo ya empieza a estorbar. Y por ahí se trae al principio toda esta discusión contra los suprahistóricos, los ahistóricos, los etcétera, etcétera, ¿no? Y el tema es la ausencia, la absoluta ausencia de historia de repente no sirve para la vida. En cambio, el exceso de historia de repente tampoco sirve para la vida. Entonces el punto es establecer en dónde mero va. ¿Mm? Y entonces sale con esta genialidad que es, hay 3 tipos de historia para la vida. 3 tipos que en su uso correcto son buenos y en su exceso son paralizantes de la vida. Cuando decimos que el criterio, o sea, que Nietzsche es vitalista, estamos diciendo justamente, o sea, yo sé que todo el mundo lo dice, ¿no? Ah, sí, Nietzsche es vitalista. ¿O qué quiere decir eso? Que el criterio es la vida. El criterio rector es la vida. Si la vida se empuja, si la vida tiene fuerza, entonces es bueno. Y si la vida está impedida, está amarrada, está obstruida, entonces es malo. Un criterio moral vitalista, epistémico vitalista. ¿Para qué sirve el conocimiento? Entonces por ahí va a ofrecer la idea del exceso de historia como empachamiento, y aquí genera una imagen genial, como la del Principito. ¿Leyeron El Principito? Es buena, está chida. ¿O se acuerdan cuando el Principito dibuja algo que todo el mundo dice, eso es un sombrero? Al piloto le dice, es un sombrero, y el Principito se enoja, porque no es un sombrero, ¿no? ¿Es así? ¿O es al revés? El Principito le pide, dibújame tal cosa, ¿no? Sí, así. Sí, el piloto dibujaba. Entonces le hace un borrego y le dice, eso no es un borrego. Le hace otro, no es un borrego. Y le hace finalmente, cuando le pide el tercero, le dibuja una caja con agujeros. Y le dice el Principito, ¿y qué es eso? Y le dice, es que es mi borrego, pero está dentro de la caja. Y le dice, hoyitos para que respire. Entonces al Principito le encanta ese desmadre, ¿no? O hay otra imagen por ahí que todo el mundo decimos, eso es un sombrero, pero en realidad es una víbora que se tragó un elefante. ¿Se acuerdan de eso? A ver si me sale el dibujo. Su elefante, sí, justo. Él les va. Ese cotorreo se ve más o menos así. Ajá. Entonces, una víbora que se tragó un elefante. Y entonces el elefante no lo vemos. O sea, parece un sombrero, pero en realidad es una víbora digiriendo un elefante, ¿no? En fin, ese rollo está en Nietzsche, esa imagen está en Nietzsche con el exceso de historia, que es un proceso de empachamiento. Dice, es como cuando una serpiente conejera se traga al conejo, pero la serpiente no mastica.
lo digiere lentamente. Y mientras está digiriendo, está pasmada. Y eso es un poco lo que sucede con el exceso de historia, ¿no? Ahí les va otra referencia de literatura infantil que ahora tengo muy fresca porque mis hijos les rayaba este libro. Se llama El increíble niño come libros, ¿no? Es del Fondo de Cultura, está muy chistoso. Y bueno, de lo que se trata es de que un niño, o sea que no hay metáfora aquí, de hecho se come los libros, se los traga, y cuando se los come le llegan a la cabeza todo, entonces empieza a aprender a lo bestia por comer libros, hasta que se empacha y se le revuelven las matemáticas y la geografía y todo se le revuelve en la cabeza, ¿no? Un poco así es la imagen que está proponiendo Nietzsche, ¿no? El exceso de historia te empacha y te quedas pasmada como la serpiente digiriendo. Esas citas sí se las voy a buscar. Está muy chida. A ver, sobre lo de la bestia y el olvido, les leo un pasaje. Es posible, pues, vivir casi sin recuerdos y hasta vivir feliz, a semejanza del animal, pero es absolutamente invivir sin olvidar. Ahí voy, estoy buscando la de la serpiente. ¿Dónde está? ¿Dónde está? No la encuentro ahorita. Así de bote pronto. No encuentro. Ni modo. Si alguien lo ve por ahí, les agradeceré que nos lo pase. Bien. Entonces, ¿de qué depende poder cuánto es excesivo y cuánto es demasiado poco? Y entonces Nietzsche produce un concepto que es la fuerza plástica. Va a decir, para poder determinar el grado de los límites de la historia, so pena de convertirse en el sepulturero del presente, dice, o sea, en enterrar a la vida, será preciso conocer exactamente la fuerza plástica del hombre, pero ojo, el exceso de vida no solo es para el individuo o para el historiador, puede ser para el hombre, pero también puede ser para un pueblo o una cultura. O sea, la fuerza plástica es generalizada. Cuando sabes demasiado y te estorba, cuando tienes poca fuerza plástica y eres incapaz de transformar el recuerdo en vida, en sangre que palpita por tus venas. Acuérdense el criterio vitalista. Si tienes una fuerza plástica grandísima, entonces vas a ser capaz de transformar el pasado en vida, ¿no? Quiero decir, esa fuerza que aquí estoy citando, esa fuerza que permite desarrollarse fuera de sí misma de una manera propia, transformar e incorporar las cosas del pasado, curar y cicatrizar las heridas, reemplazar lo que se ha perdido, rehacer las fuerzas perecidas. Ok. No encuentro la parte de la serpiente que se traga un conejo, pero les voy a contar entonces los 3 tipos de vida, de historia para la vida. Uno es el monumental, uno es el anticuario y uno es el crítico. Disculpen si me estoy yendo así de rápido, pero se los cuento. Entonces, ¿para qué sirve el tipo de historia monumental? El tipo de historia monumental es para el espíritu grande, ¿ah? Alguien que nace para cosas fuertes e importantes y a donde voltea ve un mundo en el lodo de la mediocridad. Lo gris y lo uniforme lo rodean y entonces se desanima.
Y entonces dice Nietzsche, es el que está así, puede voltear a la historia y aprender de los grandes picos de la humanidad, de los grandes momentos, que es posible la grandeza. Entonces los momentos históricos le sirven a ese espíritu grande para impulsarlo hacia adelante, dice Nietzsche. Esa es la historia monumental. ¿Cuándo se vuelve excesiva? Cuando el problema ahí es que uno generaliza, ¿no? Tú volteas al pasado y ves la grandeza del imperio italiano, ¿no? Del imperio romano, y quieres resurgir al imperio romano y generalizas, piensas que cosas son iguales y que se pueden repetir cuando no son iguales y son irrepetibles. Y entonces cometes atrocidades, ¿no? Por ejemplo, Mussolini, queriendo revivir la grandeza del imperio romano. Ese es el problema de la historia monumental, es la generalización y el exceso. Te los leo. La vida tiene necesidad de los servicios de la historia. De esto es tan preciso convencerse como de que esta otra proposición que habrá que demostrar más tarde, a saber que el exceso de historia es nocivo a los que viven. Ahí están los dos lados. La vida necesita la historia, pero el exceso de historia es nocivo, ¿no? La historia pertenece a un ser vivo bajo tres aspectos. Ahí va el primero. Le pertenece porque es activo y aspira. Esa es la monumental. 2, la anticuaria. Porque conserva y venera. Ahorita se las explico. Y 3, porque sufre y tiene necesidad de consuelo. Les voy a leer sobre la historia monumental. La historia pertenece ante todo al activo y al poderoso, al que participa en una gran lucha y al que, teniendo necesidad de maestros, de ejemplos, de consuelos, no sabría encontrarlos entre sus compañeros y en el presente. Así es como la historia pertenece a Schiller, pues decía Goethe, nuestro tiempo es tan malo que el poeta en la vida humana que le rodea no encuentra ya naturaleza que pueda utilizar, etcétera. Y entonces, fíjense, el hombre activo, este espíritu grande, mezclado con los desocupados, con los débiles y con los desesperados, o sea, voltea a puros lados y mediocridad aquí, mediocridad allá. Entre los compañeros ocupados solamente en apariencia, pero que no hacen más que agitarse y debatirse, tienen necesidad de mirar detrás de él, para no desesperarse y hastiarse. Interrumpe su carrera para respirar. Pero su fin es una dicha cualquiera, quizás no es la suya, muchas veces la de un pueblo, la de una humanidad entera. Ok. Y entonces voltea a ver el pasado. Voltea a ver a los grandes momentos del pasado para saber qué otra cosa grande es posible. ¿No? Fíjense, el hombre concluye que lo sublime que fue ciertamente posible en otro tiempo y será, por consiguiente, también posible algún día. Pero acá empiezan los problemas. Engaña por analogías, porque el que está hambriento de ejemplos grandes también se apresura en las generalizaciones. Fíjense, la historia monumental engaña por las analogías, dice Nietzsche, por seductoras asimilaciones. Lanza al hombre valeroso a empresas temerarias, al entusiasta al fanatismo. Y si imaginamos esta clase de historia en manos y cabezas de bien dotados egoístas, de fanáticos maléficos, los imperios serán destruidos, los príncipes asesinados, las guerras y las revoluciones fomentadas, y el número de efectos históricos en sí, es decir, efectos sin causa,
Bueno, de hecho lo dice inmediatamente después. Es decir, defectos sin causas suficientes, aumentará. Bastan estas indicaciones para recordar los prejuicios que puede causar la historia monumental entre hombres poderosos y activos, ya sean buenos o malos. Ok, hasta ahí voy a hablar de la monumental. El segundo caso es la historia anticuaria, que es para el que venera y conserva. Entonces dice Nietzsche, ¿para qué sirve? Para el que está en la crisis existencial, para el que se siente gratuito en el mundo, para que el que se siente que no hay sentido y todo es igual, justo este sentimiento de gratuidad y futilidad. Entonces dice Nietzsche, allí la historia anticuaria sirve, porque la historia anticuaria sirve echando raíces en el mundo. Saberte que eres producto de una tradición, de un pueblo, de una forma de hacer las cosas, que tienes a los tuyos que vinieron antes de ti y llegaste al mundo con un cierto sentido. ¿No? Y entonces la historia anticuada sirve para ese sentimiento de desarraigo, para afirmarte en un sentimiento de arraigo, ¿no? Piensen si no, esto es muy importante para, por ejemplo, la comunidad chicana viviendo en Estados Unidos, ¿no? ¿Cómo lo hicieron tus padres? Mientras la monumental voltea a lo grande y a lo lejos, la anticuaria voltea a lo chico y a lo cercano. ¿Cómo lo hacían en tus tiempos, en tu infancia? ¿Ah? Entonces, la historia anticuaria es la historia de las generaciones de nuestros padres y nuestros abuelos, ¿no? Así mi jefe diciendo, es que ya el mundo es una basura hoy, ¿no? Y venera y conserva lo que le tocó a él, ¿no? Cuando yo era chavo, vendían afuera de la prepa 2, decía mi jefe, unas rebanadas de papaya en papel encerado, deliciosas. Ya, por cierto, me dice, ya no hay de esa papaya, ¿eh? La papaya hoy es color roja o naranja. En mis tiempos era amarilla y a mí sí me tocó esa papaya amarilla. Por cierto, era apestosísima, ¿no? No sé si a ustedes les tocó comer de esa papaya en su infancia. Yo creo que ya no. Pero en los 80s todavía había papaya amarilla, ¿no? Y apestaba y sabía muy fuerte, ¿no? Ahora yo creo que lo que comemos naranja es un injerto. No sé. Pero bueno, mi jefe así, y es que esa no se comía dulce, se comía con limón y sal y chile, y era deliciosa. Mi jefe hablando así, queriendo venerar y conservarlo de su infancia. O la rola de la maldita vecindad, que por cierto ya es un gesto anticuario de mi parte. La maldita es algo que era vigente en mi infancia, que por cierto estoy dolido porque recientemente se murió el sax, que era el saxofonista de la maldita, se murió de COVID, por cierto. Que tiene esa rola que se llama Pachuco, y lo recuerde. Y Pachuco es un rolononón, porque escuchas el discurso de los jefes, ¿no? Y dice, en mis tiempos todas las mujeres eran serias, no había punks, ¿no? Así de, no, o sea, había decencia, había como este tipiquísimo comentario de es que ya no hay valores, todo se está corrompiendo, ¿no? Entonces el morro le dice a su jefe, pues acuérdate que fuiste pachuco, ¿no? En tu tiempo fuiste rebelde siendo pachuco. Bueno, en fin, es un rolón. Pero el jefe trae un discurso anticuario, ¿no? Esta onda de lo que me tocó a mí vale la pena conservarlo. ¿Ah? Era bueno y vale la pena conservarlo y debería de ser así para todos, ¿no? Estas ganas de conservar el terruño, porque el terruño lo que te da es un sentido de pertenencia, te da, estás arraigado, tienes raíces, ¿no? Bien, bailabas mambo, es un rolón, compañero, es un rolón loco, el Pachuco, se los recomiendo. Bueno, para eso sirve la historia anticuaria, se las voy a leer. Dice, la historia pertenece en segundo lugar al que conserva y venera, al que con fidelidad y amor vuelve su mirada hacia el lugar de donde viene, donde se ha formado.
Por esta piedad paga, en cierto modo, una deuda de reconocimiento que ha contraído con su existencia, cultivando con mano delicada lo que ha existido en todo tiempo. Quiere conservar las condiciones bajo las cuales ha nacido para los que vengan después de él, y así es como sirve a la vida. Quiere este terruño para las generaciones venideras y le sirve para arraigarse. Lo pequeño, restringido, envejecido, va a decir Nietzsche, recibe un carácter sagrado, de dignidad. Todo esto es para él una especie de crónica ilustrada de su propia juventud. Y en todo esto es donde se encuentra a sí mismo, donde encuentra su fuerza, su actividad, su alegría, su juicio, su locura y su falta de conducta. Fíjense, con este somos de esta historia anticuaria, es un somos, ¿no? Es un sentido de identidad y pertenencia. Mira más allá de la vida individual, perecedera y singular, y se siente como el alma del hogar, de la raza, de la ciudad. Dirige un saludo al alma de su pueblo, como si fuera su propia alma. Me voy a saltar varias partes que tenía aquí situadas y me voy a los problemas. ¿Cuándo se convierte excesiva la historia anticuaria? Cuando en lugar de promover la vida, las nuevas formas de vida, lo que hace es momificarla. Fíjense cómo el anticuario momifica, quiere conservar con tanta fuerza, para que no se pierda, momifica. Y al momificar detiene la vida. Es verdad que esta condición, estoy citando, es verdad que esta condición no es la más apropiada para reducir al pasado a ciencia pura, de suerte que aquí vemos también lo que ya vimos estudiar al estudiar la historia monumental, a saber, que el mismo pasado sufre mientras los estudios históricos están al servicio de la vida y dominados por instintos vitales. El sentido anticuario de un hombre, de una ciudad, de un pueblo entero, está siempre limitado a un horizonte muy estrecho. No podrá percibir las generalidades y lo poco que se le aparece demasiado cerca y de una manera aislada. No puede medirlo y lo forma todo igualmente importante, lo toma todo como si fuera igualmente importante y a cada cosa aislada como demasiado importante. Fíjense la diferencia. Mientras en la monumental generalizamos, en la anticuaria solo nos da para ver lo particular y lo engrandecemos. Todo es igual de importante, ¿no? Todas las cosas pequeñas que vivimos son importantísimas. Entonces va a decir Nietzsche, hay siempre un peligro muy próximo. Todo lo que es antiguo, todo lo que pertenece al pasado y que está dentro del horizonte, termina por ser considerado como igualmente venerable. Por el contrario, todo lo que no conoce, no reconoce el carácter venerable de todas las cosas de otro tiempo, por consiguiente, todo lo que es nuevo es rechazado y combatido. Todo lo nuevo es rechazado y combatido. Pero fíjense, las nuevas formas están transformando el mundo hoy. Por eso la canción del Pachuco es tan buena, ¿no? Porque el jefe, el que fue Pachuco, estuvo dispuesto a transformar el mundo en su juventud. Y ahora las nuevas formas que están transformando al mundo son rechazadas. Es decir, la vida en su forma de transformarse a sí misma es rechazada ahora por el anticuario que quiere conservar. Cuida todo lo viejo, rechaza todo lo nuevo. Y así pasa no solo con las personas, sino con los pueblos y las culturas. Fíjense, cuando el sentido de un pueblo se endurece de tal modo, cuando la historia sirve a la vida pasada hasta el punto de minar la vida presente,
y sobre todo la vida superior, cuando el sentido histórico no conserva ya la vida, sino que la momifica, entonces es cuando el árbol se muere de una muerte que no es natural, por las ramas para descender hasta la raíz, de suerte que la raíz misma acaba por pudrirse. Ok, antes de acabar esta sesión voy a entrar a la tercera forma de historia, que es la historia crítica. ¿Por qué te sirve la historia crítica? Dice Nietzsche, es la forma de conocimiento histórico más injusta. Es la más injusta, pero también toda justicia nació de un acto profundamente injusto. Esto es tremendo, ¿no? Y la historia crítica sirve cuando hay que combatir la opresión. Fíjense, aquí Nietzsche vestido de rojito, ¿eh? Es de las pocas veces que van a escuchar esto. Cuando hay una dinastía no justificada, cuando hay una opresión no justificada, ahí hay necesidad de la historia crítica. Se los voy a leer. Aquí se ve distintamente cuán necesario es al hombre añadir a las dos maneras de considerar el pasado, la monumental y la anticuaria, una tercera manera, la crítica, y ponerla al servicio de la vida. Para poder vivir, el hombre debe poseer la fuerza de romper su pasado y de aniquilarle. Es preciso que emplee esta fuerza de cuando en cuando. Lo consigue llevando a la barra del pasado, instruyendo severamente un juicio contra él y por último condenándolo. Fíjense, no es la historia la que juzga aquí. Perdón, no es la justicia la que juzga aquí, mucho menos es la gracia la que dicta el fallo, es la vida. La vida únicamente, esa potencia oscura que impulsa y que es insaciable en deshacerse a sí misma. Sus decretos son bastante rigurosos, pero también son siempre injustos. Entonces, ¿para qué sirve la historia crítica? Para destruir los excesos del pasado, ¿no? No es necesario llevar el mazo a la historia para destruir cosas. Fíjense otra cita más abajo. Sin embargo, algunas veces sucede que para la vida misma, esta vida que tiene necesidad de olvido, exige la paralización momentánea de este olvido. Entonces se trata de darse cuenta de cuán injusta es la existencia de una cosa. Por ejemplo, de un privilegio. De repente hay un privilegio que es profundamente injusto y la historia crítica sirve para destruir ese privilegio. Por ejemplo, de una casta, dice Nietzsche. Una casta profundamente injusta que exista y entonces la historia crítica sirve para destruir la casta. De una dinastía. De una dinastía que ha ocupado el poder y eso es injusto y la historia crítica sirve para destruir la historia de eso. De darse cuenta de hasta qué punto esta cosa merece desaparecer. Y entonces se considera el pasado de esta cosa bajo el ángulo crítico. Se atacan sus raíces con el cuchillo. Se atropellan despiadadamente todos los respetos. Este es un proceso peligroso. Peligroso, digo, para la vida. Los hombres y las épocas que sirven a la vida, jugando y destruyendo el pasado, son siempre peligrosos y están siempre en peligro. Pues fíjense, se necesita la historia crítica para destruir privilegios, castas y dinastías. Pero el que va a la historia a destruir, el que va a la historia con la crítica es un hombre peligroso y vive en el filo del peligro. Y entonces aquí viene la reflexión crítica sobre la historia crítica, valga la redundancia. ¿Cuándo es excesiva? ¿Cuál es el peligro de la historia crítica? Dice Nietzsche, es que hay que notar una cosa. Todo mundo hereda una forma de hacer el mundo, de reproducir el mundo, una forma de vida. Esta es tu primera naturaleza. ¿Ah? Y en tus años de juventud y madurez te
te esfuerzas por destruir esa herencia. Te esfuerzas por destruir esa primera naturaleza y construir una segunda, en la que intentas evitar las injusticias heredadas de tu primera naturaleza. Y fundas y construyes a la larga una segunda naturaleza, dice Nietzsche. El problema es que la segunda naturaleza siempre es más débil que la primera. La primera ya está contrastada contra el mundo, ya funciona. El problema es que nunca sabes si la segunda naturaleza que estás construyendo va a ser peor, o va a ser más débil, o va a aguantar menos el mundo. Se los voy a leer. No es posible desprenderse completamente de esta cadena. Si concedemos estos extravíos, creyendo que no nos hemos deshecho de ellos, no por eso suprimimos el hecho de que de ellos traemos nuestro origen. O sea, no por destruir tu primera naturaleza vas a dejar de reproducir aquello que querías destruir, dice Nietzsche. En el mejor caso, llegamos a un conflicto entre nuestra naturaleza transmitida y heredada y nuestro conocimiento. Quizá también lleguemos a la lucha de una nueva disciplina, severa contra lo que ha sido adquirido por la herencia y la educación desde la más tierna edad. Implantamos en nosotros un nuevo hábito, un nuevo instinto, una segunda naturaleza. Aquí surge la segunda naturaleza, de suerte que la primera se deseca y cae. En un ensayo para atribuirnos, en cierto modo a posteriori, un pasado de donde quisiéramos traer nuestro origen. Eso me lo voy a saltar. Pero aquí y allá se suele conseguir la victoria. Y para los que luchan, para los que se sirven de la historia crítica, hay un consuelo especial. Fíjense qué trágico es lo que dice Nietzsche. A saber que esta primera naturaleza fue ella también, en otro tiempo, una segunda naturaleza, y que toda segunda naturaleza victoriosa se constituye en una primera naturaleza. O sea, para los que transforman el mundo hay un consuelo, dice Nietzsche. Que la naturaleza que destruyeron, la primera naturaleza, la heredada, fue en otro tiempo una segunda naturaleza. Pero también esta que estamos implantando ahorita se va a convertir en primera naturaleza para otra generación que también la va a querer destruir. Este es el consuelo. Fíjense como que hay un eterno retorno y no un elipsis progresivo a la Hegel. No hay evolución. Aquí hay un eterno retorno. La primera naturaleza que se convierte en segunda, y esa segunda naturaleza que se cosifica y se vuelve en primera naturaleza para la siguiente generación. Y estamos condenados a repetir el ciclo. Aquí la representación de la historia es este círculo en la historia crítica, ¿no? Bueno, hasta acá lo vamos a dejar. Ahí están los 3 tipos de historia, para qué sirven y cuándo son excesivos. El próximo viernes me voy a clavar más bien en los 5 peligros de la historia para la vida, es decir, en los apartados. Llegamos como hasta el apartado 4 de la segunda intempestiva. Y ahora voy a hablar sobre todo del apartado 5, 6, 7, 8, 9 y 10. ¿Ah? Que es el desarrollo de los 5 peligros de la historia para la vida. Y eso lo vamos a abordar más bien el próximo viernes. Bueno, compañeros, voy a subir la rúbrica y voy a abrir ya las fechas de las entregas del video y del trabajo, ¿vale? Para que ya todo esté en la plataforma. Rúbrica y espacios para entregar los trabajos acordados. Oigan, usen formatos de video sencillos, ¿no? Así, si filman con el celular o con la cámara del video, como formatos sencillos, MP4, que son bastante universales, sí, justo, ¿no? Algo así.
para que desde cualquier reproductor de video lo podamos ver, ¿no? Sale pues. Nos vemos de hoy en 8, compañeros, que estén muy bien. Hasta luego. Gracias, hasta luego. Gracias, profe. Hasta Bye. luego. Hasta luego. Bye, bye. Hasta luego, gracias. Hasta luego, que estés bien. Ay, Jenko, quedó una pregunta tuya por ahí que no te contesté en algún momento. En el chat planteaste una pregunta y te dije, ahorita regreso a eso y ya no sé si contesté. No, me contestó todo, creo. Va, sale pues. Que estés muy bien. Sí, a mí también se me olvidó. Sale, hasta luego.